saben, Abraham es el patriarca de la fe. Abraham es el primero de los creyentes, el padre de la fe. Y por lo tanto, vamos a pedirle a él que interceda por nosotros en este curso y que nos enseñe también, ¿verdad?, a ser nosotros hombres y mujeres de fe. Vamos, eh, vamos a comenzar a estudiar la figura de Abraham. eh, y bueno, vamos a hablar de un aspecto muy importante en la vida de Abraham, que es Abraham y la infertilidad que ustedes saben que se achacaba a Sara, porque obviamente en la época antigua la infidelidad era culpa de la mujer. Ahora sabemos que también hay hombres que son infértiles, pero en la época antigua se le echaba las culpas a la mujer y se suponía que Sara era estéril. Dios hace un milagro, como sabemos, pero antes de hacer Dios el milagro con Abraham y Sara, vamos a leer el capítulo 16 del libro del Génesis, que nos trae un aspecto de la vida de Abraham muy importante, muy importante. Entonces vamos a buscar en el libro del Génesis, el capítulo 16, y vamos a darle una lectura exegética para que entendamos unos aspectos muy importantes de la vida de Abraham. Según nos dice el capítulo 16 del libro del Génesis, Sarai, acuérdense que Dios cambia después el nombre, pero sus nombres eran Abraham, que era un nombre corto, no como lo conocemos ahora, Abraham, sino Abraham simplemente. Y Sara, que va a llamar Sara, pero su nombre original, antes, ¿verdad?, de la intervención de Dios, su nombre es Sarai. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Entonces, Agar es una mujer de Egipto, por lo tanto, extranjera, que era la esclava de Sarai. Y obviamente ustedes saben el trato, ¿verdad?, que se les daba a los esclavos en esa época y, y cómo precisamente esta esclava entra también de una manera u otra a formar parte de la familia. Dijo Sarai a Abraham, mira, Yahvé me ha hecho estéril. Acuérdense que ella se echa las culpas porque al ser mujer eso es lo que se entendía, ¿verdad? Ella dice, Yahvé me ha hecho estéril. Llégate pues, te ruego, a mi esclava, quizás podré tener hijos de ella. Y escuchó Abraham la voz de Sarai. Así, al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, o sea, ya llevaba Abraham 10 años de que Dios lo había sacado del país eh, como ustedes saben, de Ur de Caldea, donde él habitaba, para llevarlo a Canaán. Entonces, Abraham tomó a Sarai, al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, tomó Sarai, la mujer de Abraham, a su esclava Agar, la egipcia, y se la dio por mujer a su marido Abraham. Llegóse pues él a Agar, la cual concibió, pero luego, al verse ella encinta, miraba a su señora con desprecio. Entonces, miren, para que ustedes entiendan esta narración, tenemos que entenderla con la mentalidad de la época. Obviamente, para esa época, una mujer estéril es una mujer como maldecida, ¿verdad? De alguna manera por Dios. Era el pensamiento que ellos tenían. Ahora sabemos que obviamente la esterilidad no es una maldición. Incluso hay personas que deciden, aunque no sean estériles, deciden no tener hijos porque simplemente no lo desean.
eso lo entendemos ahora en la época, pero en esta época de ahora, pero en la época antigua, entendamos que la esterilidad es un tipo de maldición para ellos. Vuelvo y repito, recuérdense que muchas cosas que vemos en el Antiguo Testamento es la visión de la época, no es que Dios lo haya pensado así de esa manera. Incluso cuando los autores sagrados hablan en boca de, o sea, ponen palabras en boca de Dios, no es muchas veces el mismo pensar y ni es tampoco, ni siquiera tampoco el sentir ni el hablar de Dios. Pero claro, obviamente a la hora de escribir, recuérdense que escriben por una parte con, digamos, la influencia de Dios, o sea, el accionar de Dios en ellos, por otra parte también con la realidad y la mentalidad de la época en la que viven. Entonces eso no podemos pasarlo por de largo. ¿Ok? Entonces, dice, claro, obviamente en esa época, Sarai, que era la mujer estéril, a pesar de ser la padrona ¿no? De esta esclava, sin embargo, era mirada con desprecio por el hecho de ser estéril. Y Agar, que es la esclava, la miraba ya como por encima del hombro, diríamos nosotros, porque obviamente ella va a tener un hijo y es el hijo de Abraham. Eh, entonces la empezó a mirar con desprecio. En el versículo 5 dice, dijo entonces Sarai a Abraham, mi agravio recaiga sobre ti. Yo puse mi esclava en tu seno, pero al verse ella encinta, me mira con desprecio. Juzgue Yahvé entre nosotros dos. Respondió Abraham a Sarai, ahí tienes a tu esclava en tus manos, haz con ella como mejor te parezca. Sarai dio en maltratarla y ella huyó de su presencia. O sea, hay como una especie de lucha entre la mujer y la esclava, porque obviamente la esclava va a dar a luz un hijo y se convierte obviamente en heredero, se convierte en el hijo de la alianza, a pesar de que, digamos, esto todavía está un poquito en veremos, ¿verdad? En este momento. Entonces, claro, empezó Sarai a maltratarla, a Agar, y Agar huye de su presencia, porque obviamente ya llega a un cierto punto que no quiere aguantar los maltratos, se va. En el versículo 7 hay un aspecto muy importante donde dice, la encontró el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto, la fuente que hay en el camino de Sur. Y dijo, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Contestó ella, voy huyendo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora, le dijo el ángel de Yahvé, y sométete a ella. Y dijo el ángel de Yahvé, multiplicaré de tal modo tu descendencia que por su gran multitud no podrá contarse. Y díjole el ángel de Yahvé, mira que has concebido y darás a luz un hijo al que llamarás Ismael, porque Yahvé ha oído tu aflicción. Será un onagro humano, su mano contra todos y la mano de todos contra él. Y enfrente de todos sus hermanos plantará su tienda. Fíjense, escuchen este versículo de nuevo porque ahora les voy a explicar qué sentido tiene en la actualidad este versículo. Le dijo el ángel de Yahvé, multiplicaré de tal modo tu descendencia que por su gran multitud no podrá contarse. Mira que has concebido y darás a luz un hijo al que llamarás Ismael, porque Yahvé ha oído tu aflicción. Será un onagro humano, su mano contra todos y la mano de todos contra él. Y enfrente de todos sus hermanos plantará su tienda. Miren, es un aspecto muy importante porque acuérdense que de Abraham surgen las tres grandes religiones, ¿verdad? Cuando ya les he hablado anteriormente, se llaman religiones abrahámicas o bueno, o de alguna manera las religiones monoteístas, las primeras religiones monoteístas, que son el islamismo, y recuérdense que Abraham es el padre sí, el islamismo, que Abraham es el padre de Ismael,
que es, digamos, la raíz donde sale en todos los descendientes del Islam, el judaísmo, porque Abraham también tiene un hijo, como sabemos que es el hijo de la alianza, que tiene con Sara, su esposa, y que ustedes saben, ¿verdad? Que es su hijo Isaac, al cual él iba a sacrificar, y bueno, ya ustedes conocen la prueba de fe que Dios le hace a Abraham. Isaac se convierte en el hijo de la alianza, y obviamente la descendencia de él es el pueblo judío, los judíos. Entonces, tenemos por una parte el pueblo judío que es descendiente de Isaac, pero que a la vez es hijo de Abraham. Por otra parte tenemos el pueblo musulmán, que es descendiente de Ismael, que a su vez es hijo también de Abraham, aunque no sea el hijo de la alianza, porque es reconocido como hijo de la alianza, es el hijo de Sara y Abraham, que es Isaac, al cual Dios, como sabemos, pone en tentación de entregarle a su hijo la prueba de fe y tal, y consagra al hijo de la alianza. A pesar de que Ismael no haya sido el hijo de la alianza, sin embargo es hijo de Abraham también. Es hijo de Abraham con la esclava, pero fíjense qué interesante, o sea, el ángel del Señor no deja a Agar sola, le dice, vuelve, sométete a tu padrona, dice, porque yo multiplicaré tu descendencia que no podrá contarse. O sea, Yahvé está multiplicando también la descendencia de Ismael. Y en este caso dice, el hijo que has concebido, ¿verdad? Que dará salud, le llamarás Ismael, porque Yahvé ha oído tu aflicción. O sea, Yahvé ha escuchado la aflicción también de la esclava. O sea, que Yahvé no cierra su oído, ¿verdad? Al clamor de Agar, la esclava, porque ha escuchado también su aflicción. Y dice que el hijo que ella va a tener, su mano, o sea, la mano de él contra todos y la mano de todos contra él, porque fíjense que el pueblo musulmán es un pueblo que obviamente tiene una cierta, digamos, relación complicada y conflictiva con el pueblo judío, que en la actualidad, si nosotros vamos a, a conocer en profundidad lo que pasa, ¿verdad? En la tierra santa, en la tierra de Jesús, vamos a ver esos dos pueblos, el pueblo musulmán, que es la mayoría son pertenecientes a la cultura palestina, y por otra parte Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel, que son los judíos, que son los descendientes de Isaac. Los dos viven en la misma tierra, los dos conviven en la misma tierra, pero los dos tienen digamos, una especie de pugna muy fuerte uno contra el otro. Entonces, de ahí es que entendamos que los musulmanes y los judíos continúan aún en la actualidad luchando. ¿Por qué? Porque el pueblo judío es descendiente de Isaac, el pueblo musulmán es descendiente de Ismael. Y por lo tanto hay unas pugnas muy fuertes entre ellos dos, pero que a su vez en la profundidad, cuando estudiamos teológicamente, la raíz de los dos tienen una misma raíz. Es Abraham, es el padre de la fe. Y el padre de la fe es el que ha prácticamente engendrado estos dos grandes pueblos. Pero son dos grandes pueblos descendientes de un mismo padre que pelean todavía en la actualidad. Y como ustedes saben, las guerras entre judíos y palestinos es muy fuerte, ¿verdad? O israelíes palestinos o musulmanes y, y judíos, porque precisamente en esa dualidad de familia, o sea, miembros de una misma familia, dos hijos de un mismo padre,
hay un conflicto muy fuerte, muy grande, que aún en la actualidad todavía permanece. De vez en cuando hay momentos de paz, pero hay momentos en los cuales hay guerra y la guerra esa no ha terminado nunca, porque los hijos de Ismael quieren ser reconocidos también como miembros de la misma tierra. Sin embargo, para los israelíes son solamente los judíos los dueños de la tierra prometida. Entonces eso ha causado un poco de dificultad, de conflicto. Nosotros los cristianos somos descendientes, como sabemos, de Abraham también, solo que nosotros los cristianos venimos mucho. Después, obviamente, por la línea judía, absolutamente, porque Jesús viene a ser parte de una de las tribus de Israel, que Israel a su vez es el hijo de Isaac. Recuerde que Isaac tuvo un hijo que fue Israel, del cual, ¿verdad? Salen, como sabemos, las 12 tribus, y de una de esas tribus, ¿verdad? La tribu de Judá, es descendiente José, que al ser el padre adoptivo de Jesús, se convierte, digamos, el dador de la descendencia del punto de vista generacional. Entonces, fíjense qué interesante, porque en el texto dice, su mano, ¿verdad? La mano de él contra todos y la mano de todos contra él. O sea, es donde viene entonces el conflicto con el pueblo de Israel. Pero dice, él plantará su tienda en medio de todos, o sea, de todos sus hermanos. ¿Por qué? Porque precisamente Ismael eh, planta su tienda, o sea, tiene también parte en la tierra de Israel, a pesar de que no es conocida. Recuérdense que ahora mismo, claro, a nivel internacional hay un problema muy grande, porque acuérdense que el territorio palestino no es considerado país, no es considerado territorio, incluso menos aún porque Estados Unidos, usted sabe que siempre apoya a Israel, es aliado número uno de Israel, y por lo tanto no van a considerar, es muy difícil que vaya a ser considerado el pueblo palestino. Se considera no país, se considera territorio, tienen bandera, tienen un primer ministro, pero es considerado simplemente un territorio, y un territorio muy marginal. Es muy cerca de Jerusalén, pero no es en el mismo Jerusalén, es muy cerca, incluso se puede ir a pie, pero no es exactamente en Jerusalén, porque Jerusalén está completamente tomado por el pueblo de Israel. Incluso ellos quisieran que Jerusalén fuese la capital de su pueblo, solo que ha sido considerado Tel Aviv. Algunos países han puesto su embajada en Israel para considerar a Israel como la capital de Israel, Jerusalén como la capital de Israel. Sin embargo, no es una decisión muy sabia, porque es una decisión muy partidaria, solamente judía, ¿verdad? Considerar a Jerusalén como la capital de todo Israel, cuando Jerusalén también es capital para los musulmanes y los cristianos. Sin embargo, hay países como Estados Unidos, incluso Guatemala también, ha reconocido a Israel como la capital. De hecho, han colocado sus embajadas allí, lo cual crea un poco de conflicto con los palestinos, que siguen pidiendo también ellos ser reconocidos en Jerusalén. Si ustedes logran ir algún día a Jerusalén, se van a dar cuenta que más o menos conviven las tres religiones, más o menos en el sentido de que ustedes saben, bueno, Israel es el que tiene todo el poderío. Sin embargo, se le ha dado a la iglesia, o sea, la religión cristiana, en este caso, bueno, a nosotros la iglesia católica, porque los evangélicos en Jerusalén no tienen nada. Prácticamente ellos lo único que hacen es ir al río Jordán a hacer sus bautizos. Pero los lugares de Jesús ellos no los visitan, ni siquiera los conocen, porque los lugares de Jesús, como ustedes saben,
los custodios de los lugares de Jesús en Tierra Santa están a manos de la Iglesia Católica, especialmente de los franciscanos. Los franciscanos son los que conservan los lugares de Jesús en la Tierra Santa. No es mucho, pero sí, digamos que al menos la basílica de la, digamos, de la pasión y muerte de Jesús, o sea, en el Calvario, la basílica de la resurrección, ¿verdad? El lugar del Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro, también no, el lugar de la Última Cena no está. Es un lugar turístico que se puede visitar, pero no está custodiado por la Iglesia Católica. Ese es eminentemente judío, son los israelíes. Ellos tienen eso, tienen también la tumba del rey David y algunos aspectos más del Antiguo Testamento. Nosotros los católicos tenemos, bueno, católicos no solo, porque hay también coptos y ortodoxos y coptos. Hay tres grandes iglesias en el Santo Sepulcro. Son tres grandes iglesias presentes, un poquito dividiéndose la basílica del Santo Sepulcro, pero están los tres. Y después hay algunas otras, algunos otros lugares, pero no están en Jerusalén, la mayoría están fuera, sobre todo en Nazaret, sí hay mucho de la Iglesia Católica. Bueno, como les comentaba, este punto es un aspecto también importante, ¿verdad? Entender el diálogo con las religiones, entender digamos, los pueblos judío y musulmán, cómo conviven en una misma ciudad en Jerusalén. Pero esto es un aspecto muy, muy importante para que lo tengamos en cuenta y poder entender la historia del pueblo judío, porque algunos siempre, bueno, sobre todo las personas que más se interesan por esto me preguntan, padre, pero ¿y qué es lo que pasa con esto, con los musulmanes con los palestinos y los israelíes? ¿Y por qué tanta guerra entre ellos? Y bueno, la clave del inicio de todo está acá. O sea, si ustedes quieren entender cómo inicia todo, porque obviamente después hay un camino muy largo, cómo el pueblo se fundó, cómo Israel después sale de la tierra prometida, luego regresa, pero regresa conquistando, regresa quitando tierras también a los que estaban allí, cómo el pueblo musulmán después crece, ¿verdad? Y se desarrolla más, sobre todo en torno a la figura de Mahoma, que ustedes saben que luego viene, mucho después de Jesús, pero viene como el profeta de los musulmanes y se desarrolla esa religión posterior, pero adquieren una fuerza muy grande y a raíz de todo eso, los conflictos entre palestinos e israelíes es un conflicto que lleva ya mucho más ¿cuánto serían? 2000, más de 3000 años. Más de 3000 años. O sea, el conflicto entre ellos, para que ustedes sepan, no es un conflicto de hace poco, aunque de vez en cuando escuchamos en las noticias que hay algún kamikaze que se estrelló o bombardeos de parte de israelíes, porque ambos porque siempre me preguntan, bueno, pero ¿cuál tiene la razón o cuál? Yo digo, yo creo que hay un problema, un conflicto entre los dos, en los cuales yo creo que es como los hermanitos cuando se pelean, ¿no? Ninguno de los dos tiene razón, ninguno de los dos tiene culpa, sino que son los dos. Los dos en realidad porque los dos empiezan, los dos tienen, digamos, culpa en el conflicto. Por una parte, Israel se defiende bombardeando a lugares donde hay incluso civiles palestinos que pierden la vida, niños y todo. Y por otra parte, los palestinos
bueno, no digo todos los palestinos, pero obviamente una parte de ellos que son más fundamentalistas, eh, como ustedes saben ya el hecho de que algunos son kamikazes se adhieren bombas a su cuerpo y se hacen explotar en lugares públicos donde incluso también hay personas inocentes. Entonces, ambos yo creo que de una parte y de otra tienen culpa. Lamentablemente, quien debe ser, digamos, como diríamos, como el árbitro entre los dos, deberían ser las Naciones Unidas o Estados Unidos o los países más desarrollados que reconozcan en realidad ambos países, que hagan los límites de las fronteras y bueno, pues se haga lo que normalmente se debe hacer con países. No lo han hecho, ni tampoco les interesa hacerlo, entonces ha quedado todo, Palestina ha quedado en el limbo, Israel pues en su ambición de territorio pues ha querido conquistar, ¿verdad? La tierra, como ellos dicen que su tierra, la tierra prometida es la tierra de ellos y por lo tanto más nadie puede convivir allí. Entonces es una situación un poquito compleja porque incluso no solamente los palestinos, también hay países alrededor de Israel que tienen conflictos incluso con Israel, como por ejemplo es el reino de Jordania, que tal vez ustedes conocerán por el nombre Jordania, que viene de Jordán, que es al lado del río Jordán, pero hacia el este del río Jordán. Todo el este del río Jordán es la tierra de Jordania y otros territorios también, obviamente, que son territorios un poco conflictivos en ese lugar. Es una guerra de religiones. Por una parte sí, por otra parte creo que es más política que religión, pero también tiene una base religiosa, porque acuérdense que de ahí nacen esas dos grandes religiones. De Ismael nace el islamismo y Isaac nace el judaísmo, los judíos. Entonces sí tiene que ver con el aspecto, digamos, por una parte familiar, porque son dos hijos de un mismo padre, por otra parte también político y obviamente también religioso. Eh, el texto dice, dio Agar a Yahvé que le había hablado el nombre de tú eres el Roí. Pues dijo, sí, ¿será que ha llegado a ver aquí a las espaldas de aquel que me ve? Por eso llamó aquel pozo de la Jai Roí, que está entre Cadés y Beret. Agar dio a luz un hijo de Abraham. Abraham llamó al hijo de Agar que le había dado Ismael. Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a su hijo Ismael. Recuérdense que los años en la Biblia son un poco diferentes, no podemos entenderlo como los años de la actualidad. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo, estoy ya en el capítulo 17, para que los que están siguiéndome con la Biblia, estoy en el capítulo 17 del Génesis. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Sadai, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera. Cayó Abraham rostro en tierra. Dios le habló así. Por mi parte, he aquí mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues eres padre o serás padre de muchedumbre de pueblos que te he constituido. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti. Y establecerá mi alianza entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Una alianza eterna de ser yo el Dios tuyo y el de tu prosperidad. Yo te daré a ti y a tu prosperidad la tierra en que andas como peregrino, todo el país de Canaán en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Dijo Dios a Abraham, guarda pues mi alianza, tú y tu prosperidad de generación en generación. Esta es mi alianza, que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados. Y aquí es donde empieza
el mandato de la circuncisión. Por eso es que el pueblo judío, o sea, todos los judíos, todos los que pertenecen a la religión judía, circuncidan a sus hijos. De hecho, Jesús fue circuncidado, como ustedes saben, ¿verdad? En la circuncisión del Señor, que siempre se hacía pequeño, ¿verdad? Apenas recién nacido, se circuncidaba a los varones. Y ese es el signo de la pertenencia a la religión judía. De hecho, el judío de actual, el judío de ahora, es siempre circuncidado. O sea, todos los judíos son circuncidados porque es la manera de hacer como un pacto, como un sello, como un signo, ¿verdad? Para ellos. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y esto será la señal de la alianza entre yo y vosotros. A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extraño que no sea de tu raza. O sea, todos los hijos de los judíos tienen que ser circuncidados a los 8 días. Y como ustedes saben, pues también Jesús fue circuncidado, ¿verdad? Y todos los judíos. Eso fue una de las discusiones que tuvieron los apóstoles al inicio, cuando empezaron los que no eran del pueblo judío, los que no eran de Israel, a convertirse. Venían de otros países, se convertían al cristianismo, y los apóstoles se preguntaban, bueno, ¿será que tenemos que exigirle también a todos estos que circunciden a sus hijos? Hasta que obviamente los apóstoles en el primer concilio, que fue el concilio de Jerusalén, decidieron no vamos a poner mayor peso en los hombros, ¿verdad? De esta gente, o sea, no le vamos a poner más trabas, no le vamos a poner más leyes, no le vamos a poner más cosas que cumplir, sino solamente la ley de Dios. Y por lo tanto la circuncisión era algo completamente opcional. Por lo tanto no es de obligación, y por lo tanto ya se convirtió en una tradición eminentemente judía. Eh, Dice, deben ser circuncidados el nacido en tu casa, el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en vuestra carne como alianza eterna. El incircunciso, el varón, a quien no se le circuncide la carne del prepucio, ese tal será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. Dijo Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y de ella también te daré un hijo. La bendeciré y se convertirá en naciones. Reyes de pueblos procederán de ella. Abraham cayó rostro en tierra y se echó a reír diciendo en su interior, a un hombre de 100 años van a nacerle un hijo, y a Sara a sus 90 va a dar a luz. Y dijo Abraham a Dios, si al menos Ismael viniera en tu presencia. Respondió Dios, sí, pero Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Yo estableceré mi alianza con él, una alianza eterna, de ser el Dios suyo y el de su posteridad. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. He ahí que le bendigo, le hago fecundo y le haré crecer sobremanera. 12 príncipes engendrará y haré de él un gran pueblo. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por ese tiempo. Y después de hablar con él, subió Dios, dejando a Abraham. Fíjense, qué interesante. O sea, Dios bendice también a Ismael, pero el pacto de la alianza lo hace con Isaac. Incluso diciendo que de Ismael van a salir 12 príncipes. O sea, en el sentido de que, acuérdense que 12, como las 12 tribus de Israel, es el signo de la prosperidad, o sea, de la multiplicación de las generaciones. O sea, Dios reconoce que también Ismael va a ser bendecido. Pero el pacto de alianza que hace Dios es con Isaac. Claro, acuérdense que todo esto es un judío el que lo escribe, ¿verdad? Es Moisés, que es descendiente de Isaac. Por lo tanto,
entendamos siempre que la Biblia, a la hora de ser escrita, tenemos que entenderla con la mentalidad de quien lo escribe. Quien escribe es un judío descendiente de Isaac y está poniendo en boca de Dios el pacto que hace Dios con Isaac, no con Ismael, a pesar de que reconoce que Ismael también será bendecido. Y hay de cierta manera un pacto, ¿verdad?, de Dios, porque hay también un reconocimiento como hijo de Abraham. Bien, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Eh, si no, pues quisiera que dialogáramos un poquito sobre esto. Quien quiera participar puede abrir sus micrófonos. Me gustaría eh, que habláramos sobre esto. A ver, me gustaría que si alguien verá, quiere tomar la palabra, puede abrir su micrófono y compartir con nosotros de lo que ha escuchado, ¿verdad? A veces en noticias, etcétera, sobre esta dualidad o esta guerra o estas pugnas entre el pueblo palestino, el pueblo de Israel, entre los musulmanes y los judíos. A la luz de esto que hemos escuchado, que es palabra de Dios, ¿qué ideas le vienen a la mente? ¿Qué pensamientos tienen? ¿Qué ideas quieren compartir con los demás? O sea, me gustaría que también ustedes participaran y pudieran comentar algo. Sí, pueden reactivar su micrófono, quien quiera participar, y, y pueden hablar. ¿Sí? Padre, aquí, ¿verdad? En el versículo, el capítulo 17, donde dice que siempre he tenido yo la duda porque he escuchado cosas diferentes, ¿verdad? Que cuando Dios se le apareció a Abraham, y si, por ejemplo, usted dice, ¿verdad? O escuchamos que Dios es espíritu, ¿verdad? Y que alguna vez he escuchado que Dios, nadie le ha visto el rostro, nunca, nunca nadie, y el que lo mire, que no va a vivir para decirlo, para contarlo, no sé cómo sea eso, ¿verdad? Entonces digo yo, aquí tengo la duda porque dice que Dios se le apareció a Abraham, ¿verdad? ¿De qué manera? ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo es eso? ¿Con su rostro? ¿O nada más un espíritu? ¿O solo escuchó su voz y él supo que era Dios? Sí, muy buena la pregunta tuya y muy buena la reflexión. Eh, Sabemos que el rostro de Dios no lo conocemos, el rostro de Dios no se ha aparecido. Dios cuando se aparece, de alguna manera, como vimos la clase pasada, que se aparece a través de tres peregrinos, se recuerdan, ¿no? Lo que hablamos de los peregrinos que se aparecen a, a, mm, a Abraham ¿verdad? Lo de la pintura de Rublev que le comenté la otra vez. Son imágenes, ¿verdad? Que son, digamos, reflejo del ser de Dios, pero no es Dios cara a cara. Para ver de Dios cara a cara será al final de los tiempos. Por eso cuando Dios se aparece a Moisés, se aparece en una zarza ardiente. Es una zarza que no se consume, es un fuego que no se consume, pero es prácticamente la imagen, ¿verdad?, de Dios, que es un fuego que no se consume, es un ardor que no se consume, pero no es exactamente Dios el que se aparece en ese momento. Luego, con Abraham, como vimos también, se apareció a través de la imagen de los tres ángeles o los tres peregrinos que se aparecen en la casa de Abraham. Y las veces que le habla a Abraham, eh, es una voz interior que le habla a Abraham,
igual en el momento que le apareció desde el principio en Ur de Caldea y le dijo, sal de aquí, vete a la tierra prometida. Dios en el corazón, habla al corazón del hombre, igual también como pasó con José, que Dios le dice, toma a María y al niño y huye a Egipto porque Herodes los está persiguiendo. Toda esta manera de manifestarse de Dios, sea en sueños, sea una visión, sea una voz, siempre es una manera indirecta, porque la manera directa en la cual vamos a conocer a Dios es cara a cara al final de los tiempos. Antes de eso no podemos hablar de una revelación, sobre todo de Dios Padre, ¿verdad? De Jesús sí, lo sabemos que Jesús se ha manifestado porque se ha hecho hombre, incluso las apariciones de la Divina Misericordia, etcétera, son siempre relacionadas con Jesús, con el Hijo. Sin embargo, Dios Padre nadie lo ha visto, de hecho el mismo Jesús lo dice, nadie lo ha visto, él sí, porque obviamente él es Dios, él es el Hijo de Dios, él es Dios, y por lo tanto él sí lo ha visto, pero más nadie lo ha podido ver. Y tenemos que referirnos a la visión beatífica de Dios como la visión que veremos al final de los tiempos. Pero muy buena la pregunta tuya, porque trae muchas veces a confusión cuando escuchamos Dios habló a Abraham o Dios le dijo. Pensamos que lo está haciendo como en una conversación, cuando la mayoría de estos casos o es una aparición, pero siempre, como les decía, una aparición de una imagen de Dios, como puede ser la zarza ardiente, como puede ser de alguna manera los peregrinos, o puede ser, obviamente, en alguna manera, la misma Biblia nos dice, de una voz interior. Entonces, sí, la presencia de Dios cara a cara con Abraham fue al final de su vida, al final de la vida de Abraham. Entonces, Y, perdón. y no, quería agregar una cosa, y no al final de la vida de Abraham inmediatamente, porque acuérdense que al morir Abraham muere fuera de la gracia, porque él muere con pecado original. Cuando se encuentran ellos con Dios es con la redención en Jesucristo. Cuando nos dice, ¿verdad? Y rezamos en el credo que Jesús descendió a los infiernos, es porque precisamente en ese momento él fue a rescatar las almas de los que habían muerto anteriormente, y pensemos Abraham, Moisés, todos los que habían muerto anteriormente, que sus almas estaban descansando, pero no estaban en la visión beatífica de Dios, y él con su sangre los rescata. Entonces ese es el momento en el cual Abraham logra ver cara a cara a Dios por la redención en Jesús. Entonces, perdón, padre, debo entender que ni Moisés, nadie, absolutamente nadie ha visto el rostro de Dios, ¿verdad? Cara a cara, el rostro real de Dios, no. Uh-huh. No. Y por ejemplo, ¿verdad? Cuando dice que Abraham miró a los tres ángeles, ¿verdad? ¿Cómo supo distinguir él o cómo supo que era, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo? O sea, no, o sea, que eran tres ángeles, supuestamente, si son tres, si son espíritu también, entonces, yo tengo la duda, ¿verdad? Porque usted nos mostró en los iconos lo que son los colores y todo eso, entonces, ¿usted me puede explicar eso? Sí, sí, a ver, que él lo haya distinguido así muy rápido, no, no pudo haberlo hecho, porque acuérdense que la revelación de Jesucristo se da en el nacimiento. Cuando Jesús nace es la revelación de Dios Hijo. El momento en el cual se aparecen los tres peregrinos es una aparición trinitaria, ¿verdad? Eso no cabe duda, pero exactamente que en los tres peregrinos Abraham haya identificado exactamente Padre, Hijo y Espíritu Santo, no creo, porque acuérdense que la revelación de Dios como Hijo, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es exactamente en el nacimiento, o sea, en la concepción primero, antes que nada, pero hecho carne visible, digamos, visible para los demás, en el nacimiento en la gruta, cuando ya entonces Dios Hijo se ve exactamente su carne, su rostro. La aparición de los tres peregrinos, pensemos que es la aparición de tres ángeles. Obviamente son seres espirituales,
pero es como una personificación. Cuando hablamos de las apariciones, acuérdense que ya los grandes santos han tenido grandes apariciones, como por ejemplo, no sé, recordemos la aparición del niño Jesús a Santa Teresa, o pensemos la aparición del Jesús de la Misericordia, pero pensemos también en muchas otras apariciones, como la Virgen de Lourdes o la Virgen de Fátima. Las apariciones no son digamos, aspectos carnales, son apariciones espirituales en forma humana, porque obviamente el modo de ellos interactuar con nosotros es en forma humana, porque desde el punto de vista espiritual no puede haber una aparición en espíritu, porque el espíritu no se ve. Entonces, lo que hace el espíritu es utilizar una forma material para manifestarse, como por ejemplo la zarza ardiente. La zarza ardiente no es Dios, la zarza ardiente, ¿ok? No es Dios, pero el Espíritu de Dios estaba presente en la zarza ardiente. Igual lo mismo que un ángel que se aparece a María, no es exactamente Dios, pero es la presencia de Dios. O sea, lo que inunda a María es la presencia de Dios. Y lo que inunda a Abraham es la presencia de Dios, que se encuentra con estos ángeles. Quién sabe si eran realmente materiales, no podemos decir, ¿verdad? Que sean materiales o que sea precisamente una revelación, una visión que tiene Abraham y que él después comenta, ¿verdad? Después que tiene esa visión, pero que no haya sido palpable desde el punto de vista físico, porque acuérdense que el espíritu utiliza aspectos físicos, pero no es el físico. No sé si ustedes me siguen, es un poquito difícil de entender, pero bueno, para que ustedes entiendan, cuando un espíritu utiliza algo, por ejemplo, la salsa ardiente para manifestarse, no es que la zarza ardiente sea el espíritu, sigue siendo materia la zarza ardiente, pero el espíritu utiliza esa materia para manifestarse. Así pasa, por ejemplo, bueno, si ustedes continúan los estudios y seguramente, bueno, hoy estábamos hablando con Vanesita y el padre Benjamín, que queremos también impartir unos cursos de exorcismo con un especialista de eso, que hay que quitarse el sombrero porque es una gente que es especialista precisamente de exorcismo. Cuando ustedes estudien eso, se van a dar cuenta de que hay aspectos materiales que el espíritu utiliza para manifestarse, pero no es que el aspecto material sea el espíritu. El espíritu sigue siendo una condición diferente a la materia, pero utiliza la materia para manifestarse. Y por ejemplo, en el exorcismo aparecen muchos aspectos materiales. Por ejemplo, yo he visto en exorcismo personas endemoniadas que se levantan de la cama y llegan a levantarse a varios metros de altura. Y tú dices, materialmente esto es imposible para una persona, o sea, una persona no puede levantarse varios metros como en levitación, pero sin embargo el endemoniado lo hace. ¿Por qué? Por el poder del espíritu que tiene el demonio, porque acuérdense que el demonio también es un espíritu. Y asimismo lo pasa también como por ejemplo, no sé, la levitación que tiene San Martín de Porres, ¿verdad? Que es una levitación de la misma manera, pero con una condición completamente opuesta. San Martín de Porres se eleva también del piso, pero porque está en éxtasis, en oración, pero no lo hace por su condición material, sino que es el espíritu que se ha apoderado de su cuerpo, que igual no solo San Martín de Porres, sino también otros santos han tenido esa experiencia de la levitación y entonces logran levitar y se levantan varios metros del suelo porque están sumergidos en una realidad espiritual muy fuerte. Pero no es que el espíritu sea esa carne o esa materia que nosotros vemos, ni la zarza ardiente, ni ningún aspecto material, pero sí el espíritu utiliza la materia para manifestarse, porque es como la manera de conectarse con nosotros. No es la única, no es la única, no es la única, porque el espíritu no se manifiesta solamente utilizando aspectos materiales. También hay infusión del espíritu a través del sueño, etcétera, que no son materiales. Pero una de las maneras más usadas
por las manifestaciones espirituales son los aspectos materiales, porque claro, obviamente Dios sabe que nosotros vemos cosas materiales, nosotros tocamos cosas materiales, entonces es más fácil manifestarse a través de aspectos materiales, ¿no? Como por ejemplo una zarza ardiente, como por ejemplo una fuente, algo que obviamente nos haga conectarnos con la realidad espiritual. Pero la realidad es que Dios es totalmente espíritu y que el espíritu es el que se manifiesta utilizando la materia, pero sigue siendo completamente espiritual. Entonces, cuando estudien esta materia de exorcismo, verán cosas muy impresionantes, como personas que ponen su mano en la candela y no se queman, como lo que les decía, que se elevan hacia el techo en levitación, como por ejemplo personas que pueden también hacer cosas con su propio cuerpo que sin la posesión demoníaca sería imposible, que tú dices, esto es imposible para un cuerpo humano normal. Sin embargo, un cuerpo con posesión demoníaca sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Incluso la materia obedece al espíritu en ese momento completamente. Obedece al espíritu completamente. Y por eso es que la manifestación en el exorcismo es espiritual, para que esa influencia espiritual del exorcista a través de la oración, a través del agua bendita, a través de la cruz, que son los instrumentos que más usan los exorcistas, puedan de alguna manera influenciar, ¿verdad? En el poseído, para poder entonces lograr la liberación. Y cuando se logra la liberación, pues obviamente la materia ya adquiere su posesión más libre, ¿verdad? Porque anteriormente está poseída completamente por el demonio. Entonces, ahí es que vamos a ver esa diferencia entre materia y espíritu más fuerte, ¿verdad? Cuando ustedes comiencen a estudiar todos los grandes endemoniados de la historia, ¿verdad? Que han sido, no solamente los que leemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento con Jesús, tenemos muchos endemoniados, pero también después de Jesús hay la historia de los poseídos, ¿verdad? Por el demonio, que han sido muchos, de una variedad súper grande, porque el espíritu, acuérdense que el espíritu y el espíritu maligno es un espíritu, ¿eh? Recuérdense que el demonio es un espíritu, y es un espíritu con todos los derechos, porque obviamente es un espíritu, es un espíritu que ha desobedecido a Dios, pero es un espíritu, y es un espíritu que puede él también eh, influenciar en la materia y en el espíritu del ser humano. Obviamente la posesión demoníaca es muy fea, porque el demonio tiene un poder muy grande cuando entra en el alma de una persona en la posesión, ¿verdad? Muy bien. Bueno, yo creo que hemos respondido algunas preguntas. No sé si hay algunas en el chat que me gustaría que las leyéramos para ir respondiendo esas preguntas que tenemos acá. Hay un mensaje que es un mensaje directo para mí, pero bueno, se los comparto porque creo que es bueno que todos lo sepamos. Padre, ¿puede explicar cómo surge eso de los coptos y la otra religión que está en la Tierra Santa? Sí, mira, la iglesia copta y la iglesia ortodoxa griega, ortodoxa rusa, son iglesias que ellos nacen igual junto con nosotros, con los católicos. De hecho ellos también, muchos de ellos se llaman católicos. Por ejemplo, los ortodoxos se les llaman católicos ortodoxos, a los coptos se les llaman católicos coptos, y a nosotros nos llaman católicos romanos, ¿verdad? Porque tenemos la tradición romana. Sin embargo, al ser una misma iglesia, solo que diferentes apóstoles fueron a diferentes partes del mundo, y en los lugares donde fueron comenzaron a predicar, y en el momento de la predicación pues crearon iglesias, pero era una sola la iglesia con sede en Roma, porque el Papa ha ha estado siempre en Roma. Pedro, y después de Pedro, Lino, Cleto, Clemente, etcétera, ¿no? Los diferentes papas de la iglesia antigua. Por lo tanto, todos eran miembros de una misma iglesia.
La división ocurre producto a diferencias que empezaron a existir en torno al año 1054, donde la Iglesia ortodoxa, en este caso el patriarca de Constantinopla, que como ustedes saben es descendiente del apóstol Andrés. Recuerde que Pedro y Pablo van a Roma, pero los otros apóstoles van a diferentes partes del mundo. Descendientes de Andrés, ellos tuvieron una disputa muy fuerte, ¿verdad?, con uno de los cardenales enviados por el Papa, que no le quisieron hacer caso a él. Y esto provocó precisamente que la Iglesia católica se dividiera entre el Oriente, que va a ser más bien dirigido por el patriarca de Constantinopla, y por lo tanto la Iglesia ortodoxa griega, se llama griega porque obviamente ellos utilizaban el griego para las ceremonias del culto, ¿verdad?, para la misa. Y la Iglesia católica romana, que obviamente usaba el latín como lengua base. Y en esa división viene después también la iglesia copta, que es también otra iglesia más bien allegada al oriente, a Egipto sobre todo, los patriarcas de Alejandría, etcétera, que al dividirse de la Iglesia Católica Romana, porque no quisieron más seguir obedeciendo al Papa por problemas pequeños que tenían, no eran problemas grandes. Si ustedes van a alguna de esas iglesias, verán todo igual, verán las imágenes de la Iglesia Católica, verán la Eucaristía, verán todos los sacramentos, casi es lo mismo. Pequeñísimas diferencias, pequeñísimas las diferencias, muy pequeñas. Por lo tanto, era una misma iglesia, pero lamentablemente por divisiones, se fractura lo que se llama el cisma de Oriente. Cisma quiere decir ruptura, división. Y el cisma de Oriente entonces da esta división entre las iglesias. Pero era una misma iglesia. De hecho, ya les digo, el Santo Sepulcro está custodiada por estas tres iglesias, porque ellos tenían presencia. Digamos que en la iglesia era una sola. La iglesia siempre desde el inicio fue una sola. Solamente que en el año 1000, como les decía, 1054, hay esta división que provoca una fractura en la iglesia católica, pero fue siempre la misma iglesia, una sola, hasta ese año que hubo ese cisma, y bueno, lamentablemente se hizo la ruptura y se provocó esa división, pero desde el principio era una sola, una sola. Esto lo van a estudiar cuando veamos historia de la iglesia más en profundidad. Otra pregunta. Buenas noches, hermanos y hermanas. De conformidad con las enseñanzas que nos acaba de comentar el padre Humberto, lo que puedo opinar únicamente es que Abraham, como bien se ha dicho, es el padre de la fe y nos deja de enseñanza la obediencia a los preceptos de nuestro Padre Dios para aplicarlo en nuestra vida cotidiana y tomar en cuenta de que sí es posible querer y confiar en Dios aún en lo adverso. Muy bien, gracias por tu aporte, es muy bueno. Dios nos enseña con la figura de Abraham precisamente la obediencia. Es lo más importante de Abraham. Vean que Abraham sale de su tierra, obedece a Dios, pero no solo eso, sino que también entrega a su hijo en holocausto, en sacrificio, porque Dios se lo había pedido. Claro, obviamente, como sabemos, Dios después interviene y Abraham no sacrifica a su hijo, pero él lo estaba haciendo por obediencia a Dios. Entonces nos enseña mucho la obediencia. Otra pregunta, padre, si los dos hijos de Abraham son del mismo padre, ¿por qué existe el judaísmo y el ismaelismo? ¿Son diferentes enseñanzas? Sí, claro, porque lamentablemente el judaísmo, como nosotros sabemos, o sea, son dos hijos del mismo padre. O sea, pensemos, Abraham tiene dos hijos, tiene a Ismael y tiene a Isaac. Isaac, por su parte, engendra, como ustedes saben, a Israel, las 12 tribus, de las 12 tribus, como ustedes saben después, va a salir como descendiente Moisés. Moisés escribe la Biblia, o sea, escribe
el Antiguo Testamento, y por lo tanto esa es, digamos, la base fundamental de la doctrina del judaísmo. Sin embargo, por otra parte, Ismael tiene su descendencia, dentro de su descendencia nace el profeta Mahoma, que, como ustedes saben, escribe el Corán, y por lo tanto las diferencias son bastante notables. Aunque la base es la misma, la base del mismo Dios. O sea, lo que tenemos nosotros, los cristianos, el judaísmo y el islamismo en común, es que creemos en un solo Dios, ¿verdad? Ellos le llaman Alá, nosotros le llamamos Yahvé, Adonai, Dios, diferentes nombres que se le ha dado a Dios, pero es el Dios, es uno solo. O sea, cuando los musulmanes dicen Alá, sabemos que se está refiriendo a Dios, que nosotros le llamamos Yahvé, pero es Dios, es Dios, es el único Dios. Entonces, lo que tienen las tres religiones es el monoteísmo. ¿Por qué? Porque esto lo recibimos de Abraham. Abraham inculcó la fe y la obediencia a un solo Dios. Y obviamente las religiones adquieren después formas diferentes. Por ejemplo, el islamismo tiene aspectos diferentes, como por ejemplo, ellos tienen ayunos que son diferentes a los nuestros, pero sí utilizan también el ayuno. Es un poco diferente, pero también utilizan el ayuno. Utilizan también la oración para comunicarse con Dios. Es diferente porque ellos es postrado en el suelo y inclinan toda su cabeza a Dios. El modo de hacer oración es diferente, pero están haciendo oración, ¿verdad? El ayuno, la oración, la Meca es como la iglesia principal de ellos, que después se fundan diferentes iglesias pequeñas, digamos, surgidas a raíz de la Meca, que como nosotros lo sabemos, van a esparcirse, de hecho, en el mundo, como por ejemplo lo hace el pueblo de Israel con las sinagogas, ¿no? El pueblo de Israel tiene la, el templo, que es la iglesia principal de ellos, el templo de Jerusalén, pero de allí fundan sinagogas en diferentes partes de no solo de la tierra de Israel, sino del mundo. En el mundo entero hay sinagogas, ¿verdad? Igual hay mezquitas, que son las iglesias de los musulmanes. Hay mezquitas por todas partes del mundo, hay sinagogas por todas partes del mundo, hay iglesias cristianas por todas partes del mundo. Entonces, tenemos diferentes lugares de culto, tenemos diferentes formas de hacer culto. ¿Por qué? Porque es una tradición diferente. Acuérdense que Ismael se va por su cuenta a, en la misma tierra, pero a otro lugar. Isaac con las 12 tribus a otro lugar, que de hecho, bueno, terminan como nosotros lo sabemos en Egipto, esclavizados, después salen de Egipto, etcétera. Tienen una historia completamente diferente. O sea, cuando Agar tiene a su hijo Ismael y se va, obviamente, a fundar su propia nación, Isaac, obviamente, lo hace por otra parte. Y el hecho de que ellos sean el tronco principal, recuérdense que no podemos verlos como pueblos independientes, porque ellos tuvieron mujeres. Y esas mujeres obviamente no eran hijas de Abraham, porque no se pueden haber casado con hermanas. Tienen que haberse casado con mujeres que probablemente eran mujeres inclusive extranjeras. Eh, Mujeres que obviamente pertenecían al pueblo, pero no eran hijas de Abraham, absolutamente no. No pueden haber sido hijas de Abraham porque serían hermanas suyas. Y con esas mujeres ellos crearon los pueblos. Pero acuérdense que el pueblo viene siempre por descendencia del hombre. ¿Ya? Aunque las mujeres hayan sido de otros pueblos, no importa. Lo que a ellos les importa es la descendencia del hombre. Entonces, el hombre Ismael tiene una descendencia, un pueblo, y el hombre Isaac otro. Y después de allí, pues Jesús, obviamente, para los cristianos. Entonces, las tres grandes religiones tienen aspectos muy similares,
pero tienen también aspectos muy diferentes. ¿Ya? Bueno, eso en historia de las religiones tal vez lo veamos un poquito más en profundidad. Pero sí son diferentes enseñanzas. Sí son diferentes enseñanzas, aunque es el mismo Dios, pero son diferentes enseñanzas. Por ejemplo, los judíos guardan el sábado, como ustedes lo saben, porque para ellos Dios descansó el sábado, es el séptimo día, Dios descansó, por lo tanto el sábado los judíos no hacen nada, es el día de descanso. Los cristianos no, los cristianos, nuestro día del Señor es el domingo, porque es el día de la resurrección. Pero para los musulmanes es el viernes. ¿Ven? Entonces son aspectos diferentes del culto, de la relación con Dios, pero es un mismo Dios, es un solo Dios. Que ellos lo llaman Alá, que lo llamen Adonai, que lo llamen... Bueno, los judíos ustedes saben que no tienen nombre para Dios porque para ellos no se puede pronunciar el nombre de Dios, pero bueno, es Dios. Igual para nosotros Dios, Yahvé, tienen aspectos muy similares, pero tienen aspectos también diferentes. Dice una pregunta, para que me explique por qué ahora no entiendo si Abraham llega al cielo cuando Jesús baja al infierno y los levanta, como Jesús hace la parábola de Lázaro y el rico Zabulón. Sí, esta parábola que narra Jesús hablando de Abraham como en el cielo, es porque Abraham obviamente estaba en una posición, igual también Moisés y todos los patriarcas, en una posición como de cielo, digamos así, en el sentido estricto de la palabra, estaba como en el cielo, porque obviamente había muerto y su alma estaba en el descanso de los justos, pero no estaba en la visión beatífica de Dios. Estaba en el cielo porque obviamente podríamos llamarle, acuérdense que el cielo, cuando yo les he comentado sobre esto, el cielo como lugar no existe. O sea, no podemos decir, Abraham estaba en el cielo, que es un lugar como si fuera una casa donde está Abraham allí sentadito. No, no hay un lugar. Acuérdense que para el espíritu no hay lugar, es una condición del alma. Entonces, el alma de Abraham estaba en una condición celestial, si le queremos llamar de alguna manera, entre comillas, cuando Jesús le dice, ¿verdad? En la parábola del rico, el rico y el pobre, y que el rico obviamente le dice, Padre Abraham, y si al menos me mojar la punta de tu dedo con el agua, ¿verdad? Para saciar estas llamas de fuego, etcétera. Recordemos que estamos hablando de espíritus, o sea, no hay un lugar celestial en el cual esté Abraham, ni tampoco tenemos un lugar donde estuviera el rico quemándose ni nada, sino que es el alma de Abraham estaba en una condición celestial porque estaba en una condición de descanso y el alma del rico estaba en una condición, digamos, de infierno, de padecimiento, pero es el alma, o sea, es el grado del alma, es la condición del alma, no es un lugar. Por lo tanto, cuando Jesús dice eso, dice, claro, obviamente, Abraham tiene esa posibilidad de estar en esa condición. De hecho, incluso Abraham dice, no, pues hay un abismo entre ustedes y nosotros. Ni ustedes pueden venir a nosotros, ni nosotros a ustedes. ¿Por qué? Porque el alma nuestra está en una condición y la de ustedes está en otra. O sea, es como que a nivel espiritual, los espíritus están en condiciones diferentes y están en posiciones diferentes. Y obviamente entre ellos no se comunican porque obviamente, o sea, no se comunican en el sentido de no pasan de un estadio al otro. El que está en la condición de infierno es el alma que está en condición de infierno y en el caso del alma que está en condición celestial, está en condición celestial. Ahora bien, cuando yo les hablaba de la redención en Jesucristo, es porque esos que estaban en ese lugar esperando, que obviamente el creo nos dice descendió a los infiernos, etcétera, a traer las almas de los que habían muerto anteriormente, es porque ninguno de ellos estaba, digamos, de alguna manera gozando de la totalidad de la visión de Dios, porque la visión de Dios se da solamente con la redención en Jesucristo.
Después del pecado original, ningún hombre, ninguno, por más santo que haya sido, a no ser obviamente la diferencia de la Virgen María, porque obviamente ella nace sin pecado original y es la única que obviamente sí puede ver a Dios sin la necesidad de la redención. Acuérdense que María no necesita de la redención porque ella participa de la redención de Jesucristo antes de su propio nacimiento, concebida sin pecado original, pero Abraham no. Abraham no fue concebido sin pecado original, ni Moisés tampoco, ni pasaron por el bautismo, ninguno de ellos. Entonces ellos estaban en una condición, sí, una condición celestial, digamos así, pongámosla entre comillas, cuando Jesús dice, obviamente, en esa condición, en el lugar donde está Abraham, porque obviamente dice el lugar donde está Abraham, es un lugar de una condición celestial, pero no es la visión beatífica que llamamos, ¿verdad? Que es la visión de cara a cara de Dios, porque esa solamente se consigue con la redención, o sea, con la sangre de Jesucristo que redime de los pecados. María es la única, sí, porque María obviamente es la predilecta y ella fue escogida para eso antes de su nacimiento, pero Abraham no fue concebido sin pecado original antes de su nacimiento. Abraham nace en pecado original, Abraham no pasa por el bautismo, Abraham goza de una condición celestial porque es un elegido de Dios, pero su redención total, junto con él Moisés, los patriarcas, pensemos los reyes, los profetas, etcétera, todos ellos pasan a la visión beatífica de Dios por la redención en Jesús. O sea, con la sangre de Jesús en la cruz, con la redención de Jesús en la cruz, fíjense que no es ni siquiera con la resurrección, porque la resurrección viene después, es la muerte de Jesús la que nos da a nosotros la redención, o sea, antes de la resurrección. Con la muerte de Jesús en la cruz es que se da lo que ¿verdad? El catecismo de la iglesia le llama, descendió a los infiernos, porque precisamente la Sagrada Escritura nos dice, de esa manera descendió al lugar. Algunos colocan, algunas traducciones de la Biblia no les gusta decir descendió a los infiernos, sino descendió al lugar de los muertos, porque acuérdense que es una palabra que puede confundirse mucho, porque no es un infierno como tal al cual Jesús desciende, sino que prácticamente desciende al lugar de los muertos, o sea, desciende al lugar donde las almas estaban, en una visión beatífica, sí, en un lugar especial, ¿verdad? Como lo dice Jesús en la parábola del rico y Lázaro. Sin embargo, no estaban en la visión beatífica de Dios, porque la visión beatífica de Dios solo se alcanza con la redención en Jesucristo, o de lo contrario, Adán y Eva antes del pecado original. La visión beatífica de Dios se da antes del pecado original o después de la redención de Jesucristo. Pero después del pecado original, nadie absolutamente puede tener una visión beatífica de Dios. A no ser, como les digo, repito, la Virgen María, porque fue concebida sin pecado original. ¿Qué hacer si el espíritu maligno existe en tu casa o otras cosas? Sí, lo que es mm, o sea, la posesión demoníaca es algo que nosotros tenemos que tener conciencia de que está en todas partes. Recuérdense que cuando hacemos la oración de exorcismo, y ustedes la conocen muy bien porque seguramente algunos de ustedes son padrinos de bautismo o sea, ustedes no se recordarán de su propio bautismo, pero se recuerdan el bautismo de sus hijos, de sus ahijados seguramente, o de alguien que hayan participado. Hay una oración, se las voy a leer para que ustedes vean lo que se trata del exorcismo en bautismal. Cuando estamos bautizando a un niño, nosotros oramos, ¿verdad? Hacemos la oración del exorcismo, que es una oración dedicada precisamente a arrancar el poder del demonio que hay en el alma de los niños, porque obviamente ellos nacen con el pecado original. Y, y esa oración de exorcismo, eh, y esa oración del exorcismo hace que el poder de Satanás que hay en el alma de esos niños sea arrancado.
Fíjense, la oración dice, Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y librarnos así, arrancados de las tinieblas al reino de tu luz admirable, te pedimos que este niño, lavado del pecado original, sea templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en él por Cristo nuestro Señor. Amén. Esa es la oración de exorcismo, ¿verdad? Que se usaba, que se usa obviamente en la actualidad para exorcizar el alma de un niño antes del bautismo. Obviamente esta oración es una oración eh, prebautismal y, eh, y se prepara para el momento del bautismo y la unción con los óleos. Eh, la forma extraordinaria de este rito es un poquito más explícita. A mí me gusta más. Claro, la que usamos es la que yo les leí ahora. Pero hay otra que es mucho más antigua donde dice, te exorcizo, espíritu inmundo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que salgas y te apartes de este siervo de Dios, porque Él te manda, maldito, que caminó sobre las aguas y extendió su mano derecha a Pedro a punto de hundirse. Por tanto, maldito diablo, reconoce tu sentencia y da honor al Dios vivo y verdadero. Da gloria a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo, y apártense de este siervo de Dios, porque Dios y nuestro Señor Jesucristo se ha dignado llamarlo a su santa gracia, bendición y a la fuente del bautismo. A mí me encanta. Esta es más explícita, más bonita. Bueno, más fuerte. Ya después se elaboró esta otra que les decía, pero esta oración de exorcismo es muy importante porque se arranca el poder del demonio de un niño que no ha sido bautizado. Ahora, cuando pasan estas cosas, ¿verdad? Que este hermano comentaba en el chat, que puede pasar que esté en la casa de alguna manera. Ha habido, por ejemplo, lugares donde ha habido una posesión demoníaca muy fuerte, o sea, lugares donde las personas no pueden dormir, donde las personas ven inclusive espíritus rondando por la casa, sonidos que no son comunes, ¿verdad? Sonidos que sabemos que no lo ha hecho nadie, sino que son sonidos que han sido provocados por espíritus inmundos, o cuando vemos tal vez que hay personas que están metidos de lleno en situaciones de maldad y obviamente eso provoca también en las familias que hayan divisiones, que hayan situaciones, ¿verdad? De posesión demoníaca. Yo les aconsejo una herramienta importante como número uno, busquen un sacerdote. Busquen un sacerdote y traten de pedirle la bendición de la casa. Es lo número uno. Si el espíritu maligno sienten que está en su familia, está en su casa, primero, antes que nada, vayan y busquen un sacerdote. El sacerdote lo primero que va a bendecir es la familia, ¿verdad? Claro, va a regar agua bendita en la casa también, pero lo primero que va a hacer, que es lo más importante, es bendecir la familia. Porque acuérdense que la posición demoníaca está donde está el ser humano, no está en las cosas, no está en un sillón que se mueve solo, que obviamente puede pasar, pero el sillón no se mueve solo porque el espíritu ha querido ir a ese sillón a moverse solo, sino que el espíritu está donde están las personas y el espíritu le está dando un mensaje a las personas. Entonces, si hay algo de esto, rápido, corran a buscar un sacerdote y bendigan la familia, pidan la bendición para la familia, pidan la bendición para la casa. Eh, otra cosa que pueden hacer es buscar agua bendita en las iglesias y llévenla a la casa. Los padres de familia pueden también regar agua bendita en la casa, en lugares donde ustedes sienten que hay posesión demoníaca. Lleven agua bendita, utilicen la cruz de San Benito. Miren, la cruz que usan los exorcistas, se las voy a presentar, Cruz del Exorcista. Eso lo pueden encontrar ustedes en las librerías cristianas. Les voy a compartir la pantalla para que ustedes la vean.
Bueno, le estoy compartiendo la pantalla. Mire, si ustedes ponen en Google, ponen la cruz del exorcista o cruz para el exorcismo, se van a encontrar que es la cruz de San Benito, ¿verdad? Que incluso está detrás de la cruz. Déjenme ver si encuentro. Bueno, aquí me aparecen las cosas que aparecen, por ejemplo, en Amazon de aquí en Estados Unidos, pero si ustedes están en otro país, pueden ir a las librerías y les aparece. Hay cruces que son muy grandes y obviamente son un poquito más caras, pero hay otras cruces que son baratas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se puede encontrar en 10, 15, $20 la cruz, incluso más baratas también. Eh, se van a encontrar que detrás de la cruz está, está la imagen, ven, la imagen de San Benito el Abad. Am, Miren, este es un grandísimo exorcista, el padre Gabriele Amor, es el exorcista del Vaticano. Está acá precisamente con la cruz del exorcista, que es la cruz de San Benito. Es una cruz que tiene, como ustedes la van a identificar muy bien porque tiene una bola aquí delante, y en esa bola lo que tiene es una cruz, Pax, ¿verdad? Y San Benito Abad, que está por detrás. La cruz de San Benito tiene por delante el Cristo con una cruz y por detrás tiene esta medalla de, a ver si se las presenta un poquito más grande, ven, tiene el Cristo delante, tiene esta cruz, detrás de la cabeza del Cristo, ven, tienen como una bola que es una medalla, es una cruz, y detrás de esa misma medalla, por de la parte de atrás, tiene esta imagen de San Benito Abad con una cruz y haciendo el exorcismo, porque ustedes saben que es el patrono del exorcismo y el gran exorcista universal. Um, Estas son las imágenes, ven, estas son la cruz de San Benito, que es la cruz del exorcista. Ven que está hecho de diferentes maneras, pero siempre está con la medalla del exorcista. Ustedes esa cruz la pueden encontrar en cualquier librería. Pueden incluso preguntar, le pueden decir, si ustedes no quieren llamar la atención, porque si llegan a una librería o algo, dicen como que quiero la cruz del exorcista, le van a decir, pero tú vas a hacer un exorcismo, tú no eres sacerdote o algo. Y para que se eviten esa pregunta y sean discretos, ustedes le dicen, yo quiero la cruz de San Benito, ¿ya? Ustedes pueden preguntar en cualquier iglesia, en cualquier librería, por favor, me puede dar la cruz de San Benito, y si la pueden llevar a bendecir a un sacerdote, mejor todavía, y la llevan a su casa. Con la cruz de San Benito verán que muchas cosas en la familia van a cambiar, porque la cruz de San Benito es el instrumento que usan los exorcistas. No es un exorcismo porque ustedes no son sacerdotes, no van a exorcizar la casa ni nada, pero la presencia de la cruz es como si fuera ya un exorcismo. Entonces, pongan la cruz de San Benito en las casas, lleven agua bendita, lleven al sacerdote a bendecir la casa. Creo que esos son los aspectos más importantes. Si ustedes sienten que hay algo relacionado con algún alma de alguien que no ha podido descansar, porque eso me ha pasado mucho con algunas familias que me llaman, padre, tenemos no sé, el abuelito no logra descansar, se aparece de vez en cuando, hay muchos signos en la casa que demuestran que todavía él está, y ustedes sienten que hay alguna persona que murió y que todavía se hace presente y quiere como dar un mensaje. Yo les digo, por mi experiencia personal, no soy obviamente yo especializado en exorcismo, siempre les dejo el camino a los exorcistas porque ellos pasan un curso especial para eso, pero mi experiencia personal con todo este mundo, y que obviamente he logrado hacer muchas cosas con exorcismos y todo, y he estado presente también en muchos exorcismos, lo principal es que si es relacionado con alguna persona que murió y ustedes sienten que no ha descansado todavía, háganle la misa. Y si pueden hacerle la misa gregoriana, mejor todavía. Las misas gregorianas que son ustedes saben, 30 misas seguidas. Si por ejemplo empiezan hoy,
van a la iglesia y anotan el nombre de la persona difunta 30 días seguidos y participan en esas misas 30 días seguidos. Seguidos quiere decir todos los días de la semana, sin dejar ningún día. Desde hoy en adelante, 30 días seguidos sin dejar ninguno. 30 misas seguidas son las misas gregorianas que se utilizan para hacer que la persona descanse en paz, el alma descanse en paz. Entonces es importante hacerlo para que esa persona, ¿verdad? Ese difunto que todavía no logra descansar, pues pueda descansar en paz. Ustedes verán que al terminar las misas gregorianas va a ser otra cosa. Va a ser otra cosa a sus casas. Pero eso sí se los recomiendo porque son cosas que veo muy, muy común y con las misas gregorianas se logra dar el descanso a esos difuntos que todavía muchas veces se encuentran en el purgatorio y por eso todavía visitan las familias y se mantienen en contacto con algunos, de alguna manera haciendo algún sonido, algún ruido en la casa, y lo que quieren hacer ellos es llamar la atención, como diciendo, ora por mí, yo necesito descanso. Entonces, cuando ustedes oran por ellos y les ponen la misa, ustedes ven que ya ellos no molestan, porque ellos lo que quieren es llamar la atención de que necesitan, ¿verdad?, descansar en el paraíso, porque están todavía en el purgatorio. Entonces, lo que recomendamos son las misas gregorianas. Pero vuelvo y repito, para el exorcismo, para que ustedes se sientan tranquilos en las casas, lleven antes que nada al sacerdote. Ahora en la cuaresma es el momento importante, porque acuérdense que en la cuaresma el demonio está suelto. Y es el momento para la bendición de las casas. Yo recuerdo en Italia, la tradición es que después del miércoles de ceniza, se bendicen todas las casas. Los sacerdotes no teníamos, bueno, desde que yo era seminarista, todavía no era sacerdote, era diácono y seminarista, y, y nos llamaban para bendecir las casas porque se bendicen todas las casas, todas en la cuaresma. El sacerdote pasa por todas las casas en Italia a bendecirlas en el tiempo de la cuaresma porque siempre una vez al año se hace la bendición de las casas y las familias para que todos puedan recibir la bendición y poder eliminar, ¿verdad?, cualquier presencia del demonio en las casas y en las familias. Y como les digo, muy importante, no se olviden de la cruz de San Benito, se van a acordar de mí. Cuando tengan la cruz de San Benito, hay gente que la lleva incluso en el pecho un poquito grande. Bueno, hay algunas librerías cristianas que la tienen más pequeñitas, las cruces de San Benito, pero la mayoría de ellas son una cruz, como ustedes la vieron, se toma en la mano, una cruz grande, que casi siempre está detrás de las camas o en los cuartos para, para la presencia, ¿verdad?, de Dios y para eliminar cualquier presencia del demonio, porque acuérdense que esa es la cruz que utilizan los exorcistas para ahuyentar los demonios. Los demonios no se acercan a la cruz de San Benito. Entonces, eso es muy importante. Bueno, lo demás, pues ya ustedes lo saben. Recen el rosario, pidan a la Virgen María, ¿verdad?, la presencia de ella como inmaculada. Y bueno, lo que les he comentado, háganlo. Ustedes saben que esa es la manera de poder acercarnos a Dios más de cerca y poder entonces establecer familias que estén lejos de cualquier poder del demonio, porque acuérdense que el demonio, al ser un espíritu, puede estar presente en cualquier lugar donde se haga obviamente algo malo o donde ellos intentan, porque a veces ellos intentan entrar en lugares donde se hacen cosas positivas y buenas, pero ellos, para querer meter la zancadilla, porque siempre quieren, el demonio siempre quiere meter su pie en todas partes, muchas veces entonces intervienen. Y bueno, la última pregunta, porque ya se nos está agotando el tiempo. La última pregunta dice, ¿cómo se puede saber si el difunto no descansa todavía en paz para poder hacer las misas gregorianas? Yo digo que siempre es bueno hacerla. Hay tradiciones, en Italia es una tradición siempre. Cuando muere la persona, se hace un novenario, los 9 días
pero se prosigue con las misas gregorianas. A veces la familia no participa en las 30 misas, pero lo importante es que se celebren las 30 misas, que uno ponga las misas como intención, las 30 misas seguidas, aunque la familia muchas veces lo que participa es solamente en el novenario, o sea, los primeros 9 días, pero sí es importante hacerla las 30 para que los difuntos todos descansen en paz. En el caso de que uno la haga, pues ya tienes la certeza de que el difunto descanse en paz. Eh, si no, de lo contrario, pues obviamente si uno no tiene una referencia específica de algún difunto que uno siente, ¿verdad?, que no está descansando en paz, pues yo creo que no tenemos que preocuparnos. Yo solamente les digo cuando pasa que realmente ellos se comunican, de alguna manera se comunican. Muchas veces se aparecen en sueños, hay por ejemplo pesadillas, sobre todo de algún niño, de algún adolescente en la casa, que te dice, mamá, papá, no sé, vi al abuelito, vi a fulano o el que sea, ¿no? Al difunto que haya muerto y tuve una pesadilla muy fea con él. A veces esa es la manera de ellos manifestarse, ¿verdad? O en sueños o ya les digo, de alguna manera con algún sonido o algo especial. Si no, pues ya está descansando en paz, no hay que preocuparse. Pero las misas gregorianas siempre es bueno hacerlas. Yo siempre digo que es muy, muy buena hacerla siempre, porque es el instrumento que la iglesia siempre ha usado para hacer que las almas descansen. Después se convirtió en novenario porque obviamente la iglesia no daba abasto, porque imagínense, son 30 por cada persona que muere y antes se celebraba una sola misa, o sea, un solo difunto por misa. Si el sacerdote celebraba una misa, solamente se podía poner un solo nombre. Entonces era muy difícil, por eso entonces se decidió solamente el novenario, pero ahora se está recuperando de nuevo esa tradición muy bonita de las misas gregorianas. Bueno, ya las últimas, padre, para usar la cruz de San Benito, un sacerdote exorcista nos dijo que debe de estar exorcizada la imagen. Sería lo ideal, sería lo ideal. Ya al menos estar bendecida ya es un punto muy bueno. Yo diría que siempre deben estar bendecida. Si es un exorcista que exorciza la imagen, pues también. Pero yo pienso que con la bendición ya es suficiente, porque exorcizar la imagen sería para algo especial. Si ya tú tienes, por ejemplo, alguna misión especial con esa cruz, que tú quieres hacer un exorcismo de alguna manera, o tú sientes que la cruz va a servir para algún exorcismo, pues, pero yo no creo que exorcizar la imagen sea necesaria o sea imprescindible. Bueno, necesaria sí, sería ideal, pero no creo que sea imprescindible porque esa cruz no viene endemoniada, entonces no hay que exorcizarla, lo que sea es que bendecirla. Entonces, llevarla al sacerdote a bendecirla está bien, pero exorcizarla no hace falta, porque si tú no estás convencido de que esa imagen esté eh, ¿cómo se llama? Que esté de alguna manera influenciada por un espíritu, que esté poseída por un espíritu, no hace falta exorcizar la imagen. Entonces, pero bendecirla sí, bendecirla sí. Padre, ¿las misas gregorianas son solo para los muertos? Sí, sí, las misas gregorianas son solo para los difuntos. Uno puede celebrar para los enfermos, pero no misas gregorianas, ya es diferente. Pero las gregorianas son especial para los difuntos. Bueno, yo sé que hay otras preguntas más, pero ya tenemos que terminar nuestra clase de hoy, porque ya queda muy poquito tiempo. Solamente voy a responder muy rápido las dos preguntas que hay y ya les doy la bendición. Padre, el que fallece, si cabe la posibilidad de que su alma quede penado en el mundo, por eso a veces se siente que asustan o se percibe el miedo por presencia de alguien que no se ve. Sí, claro, esa es la idea. O sea, ellos quedan en una condición que es el purgatorio, que es una condición donde tienen todavía mucho contacto con el mundo, con la gente, hasta que logran ya descansar en el paraíso, que ya van a un grado superior del cielo. Sin embargo, en el purgatorio todavía están en una condición muy baja y por lo tanto sí pueden estar penando todavía en el mundo. La última pregunta, una amiga tiene una nieta de 13 años que dice la niña que ve personas de tiempo atrás, de años antiguos, y ella los ve y puede
le dije que fuera a hablar con un sacerdote para ayudarla. Sí, primero hay que ver si realmente hay una posesión demoníaca. Y bueno, el exorcista te lo dice y se hace el proceso. También hay que ver si la niña no tiene también o está pasando por alguna situación también psicológica, porque también hay enfermedades psicológicas que se parecen bastante a las posesiones. Entonces, es bueno siempre ver las dos cosas. O sea, por una parte es bueno ir con un sacerdote si es especializado en exorcismo, si es un exorcista, mejor todavía, para que evalúe la niña y haga también el exorcismo. Y por otra parte es bueno también llevarla al psicólogo para evaluar la parte psicológica, porque acuérdense que en nuestra cabeza, digamos así de alguna manera, nosotros tenemos la psiquis y tenemos también el alma, entonces hay que diferenciar a ver qué es lo que está pasando, pero para eso es bueno ir a los dos para poder recibir formación, ¿verdad? De cada uno de ellos. Hay una evaluación psicológica y una evaluación espiritual. Bueno, ahora voy a darles la bendición y espero que sus casas y sus familias estén bien, puedan descansar en paz. Y vamos a pedir al Señor, ¿verdad? Que entre en las familias y en las casas de todos ustedes y que elimine toda posesión del demonio, todo poder del maligno, que sea arrancado de las familias, de los corazones, de las personas que habitan en esa familia, que sea arrancado el poder del demonio y de las tinieblas y poder entonces llevar las almas de todas las personas, los difuntos, los enfermos, pero también los presentes, los vivos, que esas almas estén delante de Dios, que estén en la presencia de Dios y que caminemos en la presencia de Dios todos nuestros días, todos los días de nuestra vida. Vamos a pedir al Señor que no permita que entre en ninguna casa de las nuestras el poder del demonio, Él que tiene el poder de eliminar toda influencia del demonio y toda influencia del mal que sea tirada fuera de esas casas, para que en sus casas pueda reinar el Espíritu de Dios, el Espíritu de bondad, el Espíritu de paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.